El precio es una cantidad de dinero que se intercambia por un bien o servicio. Sin embargo, dicho precio puede fluctuar. Tome por ejemplo la gasolina. Puede que en un año cueste 7.500 pesos, pero al siguiente 8.000 pesos. ¿Por qué el cambio de precio si sigue siendo la misma gasolina? Los shocks de oferta, shocks de demanda, las inercias inflacionarias y todo aquello que incida en precios afecta la variación en el nivel de precios. Cuando estos van en aumento se les llama inflación. La inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo, generalmente un año. En otras palabras, es el incremento general del nivel de precios. Cuando lo anterior pasa, la inflación disminuye el poder adquisitivo de la moneda. Los países se encuentran con una pérdida de valor de intercambio nacional. Colombia no es una excepción a este fenómeno. La primera crisis de Colombia se dio en 1957, originada por el decreto 107, en el que se creaba dos tipos de mercados de divisas, el de capital y el de certificados. La cifra de la inflación llegó al 20.2% en el mismo año, durante la administración del Frente Nacional y en consecuencia a la expansión del gasto público. Este se produjo en un incremento en la inflación hasta llegar al 6.4%. En 1986 a 1990, debido a la política fiscal expansiva, mediante la emisión de dinero que hacía el Banco de la República, la inflación logró llegar al 30.2%. Ahora bien, el descenso que se dio a partir de 1991 en la inflación, con el para ese entonces presidente César Gaviria, se atribuye a la Constitución de 1991, que le otorgó al Banco de la República autonomía e independencia con el propósito de reducir la inflación, la creación de la banda cambiaria con un techo y piso que estuvo vigente hasta 1999, donde continuó fluctuando, pero de acuerdo a los movimientos del mercado, la reducción del ritmo de devolución, la prohibición al Banco de la República de financiar el déficit del gobierno y la disminución de los aranceles. Al tener en cuenta el concepto de inflación dado anteriormente, de igual forma, considerar los diversos actores que influyen en esta, como oferta, demanda, agentes económicos, tasa de cambio, credibilidad, entre otras, es importante analizar cómo se disminuye dicha inflación. Como medida habitual para disminuirla, el Banco de la República acude a intervenir en las tasas de interés de la deuda pública, de manera acorde con el fenómeno que causó el aumento de la inflación, y de ese modo emplear de una manera óptima la política monetaria, cuya función es mantener una tasa de inflación baja y estable, y de ese modo mantener el poder adquisitivo de la moneda, cumpliendo con el mandado por la Constitución Política de 1991. Acorde con la revista Portafolio, en 1999, debido a que el pueblo colombiano presenció la mayor recesión económica en su historia, factores como la política monetaria y el Producto Interno Bruto, PIB, fueron afectados en gran medida. Este último registró una caída del 4.2%. Uno de los primeros implicados en esta recesión es la misma Constitución de 1991, pues según lo visto en clase, el hecho de tener una buena intención no garantiza que se generen adecuadas políticas públicas. Extrapolando lo anterior, a este caso en particular, la Constitución trajo innumerables apoyos sociales, apoyos que derivaron en que el poder adquisitivo del pueblo colombiano disminuyera. Pues, como ya se mencionó anteriormente, el Banco de la República tiene por mandato reducir la inflación. Retomando con los efectos de dicha reducción de inflación, si bien la mayoría son positivos, así como mayor poder adquisitivo, mantener el valor de la moneda en el tiempo, una economía más activa, entre otras. Por otro lado, el reducir la inflación conlleva un costo, entiéndase costo como un intercambio. Acorde con lo anterior, se va a generar un efecto dominó o reacción en cadena, donde al manipular la tasa de interés de la deuda pública, las tasas de intereses de los préstamos al consumo van a aumentar, los créditos van a ser más costosos, y esto va a derivar en que haya menos cantidad de inversión, frenando la demanda de productos, frenando la industria productora, ocasionando que no se genere empleo. Por lo tanto, no habrá liquidez en el mercado y de este modo la economía se verá pausada, impidiendo que las personas puedan mejorar su calidad de vida. Los logros que se han tenido respecto a la inflación desde la Constitución de 1991 se han basado principalmente en la reducción de su tasa anual.
Hoy Colombia tiene tasas de inflación de país de primer mundo y, como afirma el Banco de la República, una inflación baja evita redistribuciones arbitrarias del ingreso y la riqueza, especialmente protegiendo a la población más pobre. Para concluir, enfatizando en nuestro país y dando una perspectiva futurística acerca del índice de la inflación, en primer lugar se debe lograr mantener una inflación baja y estable, pues una inflación baja y estable, de acuerdo con el Banco de la República, se podrá promover el uso eficiente de los recursos productivos, ya que hay menor incertidumbre económica en cuanto a precios. Por lo tanto, promueve la inversión a un largo plazo y por ello es un indicador que demuestra estabilidad macroeconómica que contribuyen a que las empresas y personas tomen decisiones con confianza. En otras palabras, una inflación baja y estable beneficiaría en cierta medida a la población, y en especial a las personas de más bajos ingresos, ya que con una inflación baja y estable se evitan redistribuciones arbitrarias del ingreso y riqueza, es decir, mayor equidad y se logra un crecimiento sostenido de la economía sin fluctuaciones considerables. Como segundo aspecto a considerar, se debe mantener la independencia del Banco de la República del gobierno, pues un objetivo del banco es velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, es decir, mantener una inflación baja y también evita que quienes estén en el gobierno utilicen la política monetaria para su propio beneficio. Así que si se mantiene esa independencia del Banco de la República, se podrá seguir con ese logro de mantener esa inflación de país desarrollado que se tiene hoy en día y que incide en las diferentes tasas u otros indicadores económicos del país. Pero si se tienen en cuenta los diferentes sucesos que se han venido presentando en el 2020, con la emergencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus, el gasto en elementos de bioseguridad, las cuarentenas por la pandemia o las protestas o paros que han tenido lugar en este año, según el marco fiscal de mediano plazo del Ministerio de Hacienda, plantean que el Producto Interno Bruto del país caiga a final de año un 5,5%. También los acontecimientos mencionados inciden en la inflación en gran medida, ya que esta por un mes tuvo valor de 0% y por 3 meses seguidos, de julio a agosto, tuvo un valor negativo, gracias a la reducción de la demanda, y aquello impacta negativamente en la economía, ya que la deflación implica un paro en ese crecimiento económico que se venía realizando por la caída de los precios. Sin embargo, el Banco de la República puede proyectar la inflación hacia un largo plazo como un objetivo a cumplir mediante diferentes políticas fiscales y económicas. Así que, de acuerdo a su encuesta mensual de expectativas de octubre del 2020, proyectando un año que la inflación esté en 2,8% y para octubre del 2022 esté en 3,09%. Y el Ministerio de Hacienda espera un aumento del 6,6% del PIB para el próximo año, lo que significa que le espera al país un lento crecimiento económico. Por ello, si la Banca Central de Colombia sigue conservando su independencia y a mantener una baja y estable inflación, se podrá amortiguar los diferentes aspectos que pueden causar alteraciones en el valor de la inflación y que pueden provocar un decrecimiento y golpe en la economía colombiana, pues la recuperación económica depende mucho de la evolución de una vacuna que termine con la pandemia. Sin embargo, todavía no hay fecha definitiva. Por ello, la incertidumbre sigue siendo un factor determinante en la lenta recuperación de la economía colombiana.